Buenos días, amigas, amigos de los medios de información. Les agradecemos la respuesta a nuestra invitación a poder dar esta conferencia de prensa, que es la posición del grupo parlamentario del PRD acá en el Senado sobre la propuesta presentada por el Ejecutivo Federal sobre reforma fiscal y hacendaria. Voy a dar lectura a un documento y después los senadores Dolores Padierna se ocupará del tema relacionado con petróleo, Armando Ríos Peter el tema hacendario y Mario Delgado hará algunas precisiones. ¿Les parece? Dice: posicionamiento del grupo parlamentario del PRD en el Senado de la República frente a la reforma hacendaria 2014. La reforma fiscal del Ejecutivo Federal presentada ante el Congreso de la Unión requiere de una revisión exhaustiva que permita con equidad, eficiencia y transparencia alcanzar una mejor condición de las finanzas públicas nacionales. La bancada perredista defiende un modelo económico alternativo que impulse el crecimiento y mejore la distribución del ingreso. Buscamos una verdadera reforma hacendaria que no solo atienda a la recaudación, sino mejore la calidad en el gasto público y fortalezca los esquemas democráticos de rendición de cuentas. Por ello, 1. Reconocemos que nuestro reclamo de no gravar el IVA en alimentos y medicinas imperó en la propuesta. En un contexto de franca desaceleración económica, con incrementos por encima de la inflación en los precios de productos básicos, una acción de este tipo sería profundamente regresiva al afectar a los sectores menos favorecidos de la población. Históricamente, el PRD ha manifestado la necesidad de tener una política progresiva en el pago de impuestos. Nos hemos manifestado en diversas ocasiones por incrementar el impuesto sobre la renta para los sectores de la población que más ganan, desaparecer el IETU, gravar los ingresos de operaciones financieras, eliminar los regímenes especiales, así como los abusos de la consolidación fiscal. La propuesta del Ejecutivo Federal considera gravámenes en estos rubros, por lo que habremos de hacer una revisión exhaustiva del impacto de los mismos. Asimismo, destacamos la propuesta de desarrollar políticas sociales emanados de los gobiernos del PRD, como son la pensión universal, que desde el año 2001 existe en la Ciudad de México, y el seguro de desempleo, en marcha desde el 2007 en nuestra ciudad capital. Analizaremos a fondo los planteamientos. 2. Se requiere de un profundo análisis sobre el impacto que pudiera tener todas las propuestas presentadas. Debe revisarse seriamente el caso del IVA en colegiaturas, así como su incidencia en las clases medias. De la misma forma, evaluar aquellas medidas que afectan el sector vivienda a través de gravar la compra, la venta y la renta de inmuebles en un momento crítico para esta industria. 3. Tajantemente rechazamos cualquier intento de canje de esta reforma hacendaria por la reforma energética. Insistimos en que se requiere otorgar a Pemex de mayores recursos para la inversión, así como ampliar su autonomía presupuestal y de gestión. Subrayamos la condición de garantizar el carácter estratégico del sector energético y evitar modificaciones al texto constitucional. Por ello, es indispensable que no se intente confundir alevosamente ambas discusiones y se separen los temas energéticos de los hacendarios. 4. No se justifica solicitar a la sociedad un mayor esfuerzo fiscal sin compromisos de austeridad y simplificación administrativa por parte del gobierno. Más allá del discurso, es necesario realizar acciones contundentes que reduzcan el gasto corriente, eliminen privilegios de altos funcionarios, abusos de la burocracia y gasto excesivo en publicidad gubernamental. 5.
Una característica fundamental de la vida democrática es que los contribuyentes conozcan y exijan cuentas sobre la forma en que se administran los impuestos que pagan. La propuesta presentada por el Ejecutivo Federal carece de un compromiso claro en el ejercicio transparente y efectivo del gasto público. Hoy por hoy, contar con un mayor presupuesto no es garantía para la sociedad de que éste por sí mismo dará buenos resultados. Mejorar las condiciones de evaluación, fiscalización, combate a la corrupción y rendición de cuentas es una condición indispensable que exige el grupo parlamentario del PRD para esta reforma. Este es el documento, el planteamiento político que hacemos nosotros, y le voy a dejar el uso de la palabra primero a la senadora Dolores Padierna para que nos haga de un planteamiento sobre el tema del petróleo, asunto de minas y otros contenidos de esta reforma hacendaria. Adelante, Dolores. Buenos días a los medios de comunicación. Muchas gracias por acudir a este llamado. Quisiera decir que nos parece poco serio, poco responsable que se quiera meter de facto la reforma energética dentro de una reforma hacendaria. Esta propuesta de reforma hacendaria prácticamente da por hecho, da por sentado que se aprobó la modificación al 27 y 28 constitucionales. Queremos reiterar que en el PRD, y sabemos que la sociedad no acepta la privatización de Pemex y por lo tanto no es serio poner algo que no ha ocurrido dentro de un paquete que además no es el tema. Están, por ejemplo, incluyendo la creación de los contratos incentivados para la exploración y explotación de yacimientos, un asunto que no tiene nada que ver con ingresos, pagos, deuda, fiscalización, todos los temas hacendarios. Este es un asunto eminentemente energético que no se atrevió Enrique Peña Nieto a plantear en la reforma energética y ahora lo mete vía reforma hacendaria. Crea un conjunto de subsidiarias, fragmentando todavía más a Pemex para que estas subsidiarias sean titulares de uno o varios contratos de utilidad compartida. Se anula la reforma energética de 2008, dado que se anula a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y se propone contratar a un comercializador privado para la recolección y venta de los hidrocarburos, cosa que tampoco es tema hacendario. Se elimina el Fondo de Estabilización para la Inversión en Infraestructura de Pemex, que se creó en la reforma energética de 2008 justamente para compensar la caída de los ingresos de Pemex. Ahora se suspende ese fondo y se crea un fideicomiso bajo control de la Secretaría de Hacienda, y este fideicomiso va a recibir los ingresos derivados de la venta del petróleo. La Secretaría de Hacienda va a hacer los pagos, va a determinar los porcentajes de utilidad de Pemex y va a entregar a Pemex el porcentaje de utilidad que decida la Secretaría de Hacienda. Es decir, las facultades que hoy tiene Pemex se transfieren a la Secretaría de Hacienda. Se están centralizando las decisiones y eso está muy lejos de la propuesta que se platicó y que ha presentado el PRD de darle autonomía presupuestal y de gestión a Pemex. En el tema del IVA se ha propuesto, se propone un déficit fiscal de 295,188.4 millones de pesos, lo que es un 3.5% del Producto Interno Bruto. Es un crecimiento del 1.5%. Con respecto al 2013. En el 2013 el déficit fiscal fue de 2.0%. Si uno contempla cuánto cuesta el IVA en alimentos y medicinas, es justamente el 1.5% del PIB. Si ahora lo meten vía déficit público, a nosotros nos parece correcta la decisión, es una medida heterodoxa, pero lo que queremos decir es que en realidad
el IVA en alimentos y medicinas solo se pospuso mientras pasa el ambiente explosivo político existente, y además de saludar esa medida, proponemos que este asunto quede completamente descartado. Lo digo porque en el documento hacendario que presenta el gobierno se propone que en los 3 años siguientes el déficit público se vaya reduciendo en 0.5% del PIB y que en 2013 se vuelva a presentar ya esta propuesta. Legaliza los gasolinazos. Ahora se eleva a rango de ley el aumento mensual de las gasolinas y el diésel, lejos de desaparecer, como lo hemos venido proponiendo, que el gobierno le llama subsidio a algo que no es, porque ahora los precios de las gasolinas mexicanas ya están por arriba de los precios internacionales, y luego entonces no hay ningún subsidio, y por lo tanto los gasolinazos mensuales deberían de desaparecer. Sin embargo, ahora se legalizan, se eternizan y serían de acuerdo a cómo crezca la inflación. Hay asuntos insuficientes en la reforma, como por ejemplo en el tema de minas. Las minas en un 95% están en propiedad de capitales canadienses, no pagan regalías, no pagan impuestos, no pagan daños ambientales, pagan 7 pesos en promedio por hectárea sin considerar la utilidad de extracción. Bueno, hoy día se hace una fórmula que nos parece correcta, pero insuficiente. Se crea un derecho especial de 7.5% a la minería que resulta de la diferencia del valor de la producción menos las deducciones. Eso, siendo correcto, nos parece insuficiente. Debería de ser al menos de un 15% y deben de pagar regalías como paga Pemex, deben de pagar impuestos como paga Pemex, deben de pagar daños ambientales como paga Pemex, y de esta manera la minería fortalecería los ingresos de las finanzas públicas. Termino diciendo que no se atiende el tema de la devolución de IVA a las grandes transnacionales productoras de alimentos. Bachoco, Herdes, Bimbo, Gruma, todas esas empresas son las beneficiarias del régimen de devolución de IVAs, que en este año costaron una devolución o que se redujera la recaudación en 275,000 millones de pesos. Lo mismo se grava con 32% a las clases medias. No se está atendiendo la progresividad marcada en el artículo 31 de la Constitución. Nosotros estamos proponiendo que a los que tengan ingresos mayores a 1 millón de pesos tengan una tasa de 34%. A los que ganen 5 millones de pesos o más anuales tengan otro escalón, otra tarifa de 36%. Es decir, que no se recarguen en las clases medias, sino en las clases altas. Ya. Gracias, Dolores. Vamos a escuchar al senador Armando Ríos Peter. Sí, gracias. Bueno, solamente para añadir a lo que han comentado mis compañeros, sin duda alguna hay que hacer un análisis profundo, exhaustivo de cada uno de los rubros que se plantean en esta propuesta del Ejecutivo, destacar algunas cuestiones. Gran parte de las medidas que se proponen fueron presentadas por el grupo parlamentario del PRD hace 3 años. De hecho, en aquella ocasión, lo traigo a la memoria porque cuando nosotros planteábamos la importancia del gravamen de enajenación de acciones en bolsa, citando como ejemplo lo que había ocurrido por la enajenación de Banamex a Grupo Citibank, el tema de gravar con impuestos adicionales los dividendos que se distribuyen las personas morales, todos estos planteamientos en su momento los hizo el PRD y fueron quienes hoy están en la Hacienda, especialmente quienes hoy están tomando estas decisiones, quienes nos dijeron que era una propuesta totalmente fuera de lugar. Lo comento porque hay que tener memoria y no hay que tomar posiciones de acuerdo al lugar en el que uno está sentado. Es indispensable, por ejemplo, que se revise a fondo el planteamiento del déficit.
el gobierno plantea 1.5% de déficit y hasta el momento no queda claro, 1.5 digamos de nuevo déficit presupuestal añadido para tener los 3.5 con la parte de deuda de Pemex, pero solamente digamos en lo que sería gasto de inversión pública. Hasta la fecha el gobierno federal no ha sido claro en cuáles son los proyectos de inversión que tiene. Tan es así que en los pasados 9 meses gran parte del subejercicio y del bajo crecimiento se explica porque este gobierno no ha tenido asertividad en términos de cuáles son los proyectos de inversión que habrá de presentar. De tal forma que extraña doblemente que si no lo logró hacer en los pasados 9 meses, en el proyecto de presupuestos de egresos de la Federación no queden claro cuáles son los grandes objetivos en los cuales este 1.5% de déficit podrían ser utilizados, y queda siempre la duda, la pregunta de si esto va a ser utilizado como gasto corriente, que al no ser sostenible solamente sea, y perdón que así lo diga, una llamarada de petate el planteamiento que están haciendo en términos tanto de seguro de desempleo como de recursos necesarios para la pensión universal. Es indispensable que el gobierno clarifique con toda puntualidad cuál es la parte que derivará de ingresos que se mantengan en el tiempo y cuál es la parte de los recursos que se estarán utilizando a través de deuda nueva. Subrayando obviamente que con bombo y platillo en el pasado proyecto fiscal, en el del 2013, ellos nos vendieron también la idea de que el déficit cero era la panacea. Habremos de hacer un análisis muy puntual que le estaremos presentando obviamente al grupo parlamentario y a la sociedad en su conjunto sobre los impactos que puedan tener estos gravámenes en materia de colegiaturas. Nos preocupa enormemente el impacto que pueda tener esto en el bolsillo de las familias. Obviamente no son pocos los mexicanos y mexicanas que tienen servicios de colegiaturas que serían impactados por esta propuesta de regular el IVA, de tal manera que habremos de hacer un análisis muy puntual, y nos preocupa sobremanera el gravamen que se hace en toda esta parte del sector inmobiliario, específicamente el sector de la vivienda. Ya lo comentaba el coordinador, al gravar la parte de hipotecas, al gravar la parte de venta o renta de casas, pues se tendría una incidencia directa en un sector que fue durante los últimos 10 años un motor importante de la economía y que a partir de este gobierno ha pues prácticamente estado no solamente desatendido, sino que se ha colapsado por la ausencia de una política pública clara, y esto hay que subrayarlo. Ese que fue uno de los principales motores de la economía, repito, en los pasados 10 años, y que fue el sector de la vivienda, el sector hipotecario, hoy, al no tener una brújula clara este gobierno y al no tener objetivos puntuales respecto al sector de la vivienda, se encuentra en una situación crítica, por lo cual el imponer gravámenes en este sector podría dificultar aún más el desenvolvimiento de este sector de la economía. Y algunos comentarios que nos parecen importantes sobre la visión integral que tiene que tener una reforma, si es que se quiere entender como una reforma verdaderamente hacendaria, no solamente una reforma fiscal. Y tiene que ver con la parte de rendición de cuentas, con el combate a la corrupción, tiene que ver con la posibilidad de que el gasto público se realice y se ejecute con mucho mayor eficiencia. Hay cuestiones que estaremos discutiendo y revisando al interior del grupo parlamentario, como este tipo de medidas de hacer compras consolidadas por parte de la Secretaría de Hacienda, por parte del sector federal en la parte de medicinas. Es indispensable, obviamente, poner orden en los múltiples actos de corrupción que se tienen identificados en las entidades federativas, pero pareciera ser una medida equivocada el simplemente tratar de consolidar sin apostarle verdaderamente a medidas contundentes de transparencia, de combate a la corrupción, de rendición de cuentas en la forma en la que se está haciendo el ejercicio del gasto público. Es decir, tratan de darle solución a un problema que se tiene identificado como corrupción, como mal uso del dinero público a través de una medida solamente de concentración, sin ir al fondo del problema, que es garantizar que en el contexto federal, con la participación de entidades federativas en todos los órdenes de gobierno, lo que impere sea la transparencia y el escrutinio puntual por parte de la sociedad y el Poder Legislativo de cómo se están utilizando los recursos públicos. De tal manera que habremos de hacer un análisis muy puntual de cuáles son los impactos específicos, no solamente en términos de recaudación, sino en cada uno de los sectores,
qué incentivos y especialmente qué desincentivos pueden estar generando en los sectores que se ven afectados para garantizar no solamente una política recaudatoria en favor del gobierno, sino una política pública que verdaderamente genere crecimiento y que genere incentivos adecuados para el desarrollo del país y para el desarrollo de los sectores de la economía formal. Gracias, Armando. Mario. Muchas gracias. Buenos días. A mí me parece que este paquete económico pues es un mea culpa. La única propuesta que hizo Peña el año pasado, su eje central fue el déficit cero. Y lo que vemos ahora es que el déficit cero, esa política nos llevó a una recesión. Están pidiendo en el paquete cambios para este año, para incrementar el déficit en 0.4%. Demasiado tarde, porque ya estamos en recesión. Y es un mea culpa porque ahora se van al otro extremo. Ahora la propuesta es incrementar el gasto, si bien meten algunos programas como los que ya se mencionaron, seguro de desempleo y pensión, pues la mayor parte de ese gasto va a ser con mayor endeudamiento. Proponen ampliar el déficit para poder financiar estos programas. Habrá que reducir primero el costo del gobierno, porque no se puede ampliar el déficit para financiar el gasto corriente, gasto permanente con deuda. Va a llevar una fragilidad de las finanzas nacionales. Tenemos que asegurarnos que se reduzca el costo del gobierno y que la ampliación del déficit sea destinada a infraestructura. No es menor el planteamiento de déficit público que se hace, es un incremento de 75% al pasar del 2% al 3.5%. Se reconoce demasiado tarde que se equivocaron, que su planteamiento de déficit cero nos llevó a una recesión. Y ahora, pues se van del otro lado, a ampliar el gasto corriente a partir del endeudamiento. Me parece que estamos en dos posiciones extremas, las dos equivocadas. Evidentemente hay un crecimiento estimado muy optimista, que vemos difícil que se cumpla. Hay algunas medidas muy positivas, como ya se han señalado aquí. Yo quiero resaltar la propuesta que se hace para bebidas, para refrescos, para bebidas azucaradas. Esta medida es positiva siempre y cuando la recaudación que se genere sea destinada a programas para la prevención de la salud y la atención de enfermedades causadas por la obesidad y el sobrepeso. De tal manera que vamos a poner mucha atención en que estos recursos sean efectivamente etiquetados. No es un presupuesto para salir de la recesión, y lo demuestra que el principal sector que muestra ahora signos de estancamiento y de recesión, de caída y pérdida de miles de empleos, es el sector de la construcción. Y la propuesta de Peña es gravar la renta, las hipotecas y la venta de inmuebles, lo cual va a deprimir el mercado inmobiliario y por lo tanto va a acentuar la recesión en el sector de la construcción. Vemos muy favorable también el cambio radical, y este es muy importante, que están planteando en el gasto educativo. Se está planteando que ahora desaparezca el FAEP y se haga el fondo de aportaciones para la nómina del magisterio. Pero lo que no tiene sentido es que esto se modifique y se deje en la Ley de Coordinación Fiscal. Si va a ser un ramo controlado y ejecutado por la Secretaría de Hacienda, pues evidentemente tiene que salir de la Ley de Coordinación Fiscal, porque vuelve a ser un gasto centralizado, donde yo creo que va a ayudar esto a tener mucho mayor control y que haya
que se eviten todos estos desvíos que hemos visto durante muchos años en el FAEB. Me parece que es una medida positiva, pero no puede seguir disfrazada de gasto federalizado. Tendría que salir de la Ley de Coordinación Fiscal y proponerlo gasto directamente de la SEP, que es quien va a controlar ese presupuesto, que sea totalmente la responsabilidad de ellos. También vamos a pedir, es una de las propuestas que vamos a hacer desde ya, es que nuevamente no se incluye en el FAIS a la Ciudad de México. Esta es una demanda que tenemos desde 1997-98, cuando se crean estos fondos, que se excluye sin ninguna razón a la Ciudad de México y que tenemos una pérdida acumulada en estos años de más de 10,000 millones de pesos. Creo que es tiempo de que corrijamos esta injusticia contra la ciudad y la incorporemos en el FAIS. Gracias. Gracias. Si hubiera preguntas de parte de ustedes, con mucho gusto las atendemos. Víctor. Buenos días, senadores. Yo quisiera preguntarles si en sus términos esta propuesta del Ejecutivo en materia hacendaria no pone en riesgo la estabilidad macroeconómica del país con este déficit de 1.4% que sugiere para hacer crecer la economía. Y preguntarles también cuál va a ser la posición de su grupo parlamentario, porque de facto su partido en el Pacto por México pues le dio el aval a esta propuesta. El dirigente de su partido, Jesús Zambrano, pues se vanagloria que el logro más importante obtenido por la izquierda es que no se haya generalizado el IVA a medicinas y alimentos, pero no ha sostenido o no ha fijado una posición con respecto a las afectaciones que sufrirá la clase media, por ejemplo, al gravar las colegiaturas, al gravarse las hipotecas, la compra-venta de inmuebles y la renta de los mismos. Con respecto al tema del déficit, desde nuestro punto de vista no pone en riesgo la estabilidad macroeconómica. Lo que pone en riesgo y ha puesto en riesgo la estabilidad económica del país es el no saber cómo utilizar los recursos públicos y el llevar 9 meses de aprendizaje. Llega tarde una propuesta cuando con bombo y platillo en la presentación de hace un año del paquete fiscal, la idea de un déficit cero era, repito, la panacea, de tal manera que consideramos que este déficit es manejable. Lo que es indispensable es saber para qué se va a utilizar. No hay proyectos claros de inversión en este momento, no los ha habido en los últimos 9 meses, no están claramente definidos en el proyecto que se ha presentado, de tal manera que lo que preocuparía es que solamente sea un endeudamiento para salir del bache en el que el subejercicio nos ha metido y que esta parte del gasto se vaya a financiamiento de programas que nos quieren vender como sostenidos y que no queda claro si va a ser por parte del déficit o por parte de los impuestos que están planteando cómo se va a financiar. Miren, respecto a la posición del grupo parlamentario frente a lo que es la pregunta, dice de que hubo un acuerdo. Yo diría que el PRD ha reconocido que en la propuesta hacendaria que fue presentada existen diversos elementos de los que han sido nuestras banderas. El no al IVA generalizado en medicinas y alimentos ha sido una bandera nuestra. La eliminación del YETU también, y reconocemos que tiene que ver con una forma de incentivar la economía, la pequeña empresa, la mediana empresa. Que se eliminen los regímenes especiales, como es la consolidación fiscal, como es el tema de gravar las ganancias en bolsa, las operaciones en bolsa, son asuntos que se deben destacar. Pero para nosotros esto es un proceso legislativo, vamos a enriquecer la propuesta, no podemos admitir que en la misma los contenidos sobre petróleo lleven a la inducción de que la propuesta de reforma energética que será aprobada es la del PRI, la de reformar los artículos 27 y 28 constitucionales. Así es que nosotros vamos a tener, diría yo, un desempeño muy responsable, muy cuidadoso, enriquecedor, y no comprometemos nuestro voto en este momento.
Solamente decimos que vamos a participar en un proceso legislativo como lo hemos hecho para otros temas importantes y de los cuales ha surgido un perfil y una personalidad de este grupo parlamentario. Buenos días. Senador Barbosa, justamente sobre el punto sobre el punto 3, eso que mencionaba de que rechazan el intercambio de la reforma hacendaria por la reforma energética en el Senado. ¿Hay signos de que esto pueda pasar? ¿Hay presiones en este sentido? Y otra pregunta, ¿es esta propuesta de reforma fiscal, desde el punto de vista de la bancada del PRD, la que va a ayudar a que las finanzas nacionales dejen de depender de Pemex? ¿Se puede ver se puede vislumbrar en esta reforma fiscal la descarga a Pemex? Y una segunda pregunta, los senadores fronterizos del PAN están en contra del IVA, de la homologación del IVA del 11 al 16%. ¿Cuál es la posición de los senadores del PRD en ese sentido? Primero la última, estamos nosotros también a favor de que no se homologue en la zona norte. El IVA de 11 a 16% tiene una realidad diferente que hay que atender, hay que ser sensibles en ello. Y respecto a la primera parte de tu pregunta, dejar muy claro que para nosotros es diferente la evolución de lo que tendrá que ser las reformas para tener una reforma fiscal y hacendaria de la energética. Perfectamente claro. Entendemos el momento político y entendemos el escenario en el cual se anuncia. Tal parece que están en el arrancadero las dos, la energética y la hacendaria fiscal. Y que tal parece que pudiera haber la pretensión, y creemos que de parte del gobierno así es, por todos los planteamientos que ha hecho Dolores Padierna, en el sentido de empezar una negociación con efectos colaterales unas a otras, ¿sí? Irlas amarrando. Perfectamente claro, el grupo parlamentario del PRD en el Senado no admite ese tipo de cruces entre cruces o efectos colaterales. Son distintas. Y lo otro respecto de si cuál propuesta del PRD haría que las finanzas públicas no dependieran de Pemex. Primero, aprobar nuestra propuesta nacionalista, la energética, que de ahí están los contenidos para poder tener una mayor recaudación y una empresa exitosa, como hasta hoy ha sido Pemex. Pero el senador Mario Delgado quiere hacernos un comentario sobre el contenido de la pregunta anterior. Mario. Nada más, muy rápido, preguntaban si tenía riesgo o no. Coincido con el senador Ríos Peter. Tiene riesgo si la ampliación del déficit se dedica a financiar gastos permanentes. Es decir, si vamos a financiar programas permanentes con deuda, evidentemente va a generar una fragilidad en las finanzas públicas. Eso evidentemente no es responsable. La otra, hay una gran contradicción en el paquete. No podemos modificar, no podemos ampliar en esta negociación el déficit del ejercicio fiscal actual. Tendríamos que modificar la Ley de Ingresos 2013 para poder hacer la ampliación del déficit que está pidiendo el presidente Peña Nieto. Es decir, si en este año dice vamos a aumentar el 0.4% el déficit porque me equivoqué, porque lo que planteé en diciembre fue incorrecto, pues entonces tendría que meter con carácter de urgente una modificación a la ley de ingresos vigente para que se diera esta ampliación. De otra manera, estaría violando la ley de responsabilidad hacendaria. Y lo que es contradictorio también es que nos pide que en este paquete, como si no pasara nada, se amplíe el déficit en este año. En caso de que así ocurriera y que fuera válido legalmente, pues esto se daría el 15 de noviembre.
Todos sabemos por la dinámica del gasto que evidentemente a partir del 15 de noviembre no se va a ampliar el déficit público, que tal vez ya tengamos una ampliación del déficit público sin que se haya informado al Congreso. Entonces, de tal manera que pedimos pues la aclaración a la Secretaría de Hacienda, al Ejecutivo, pues si quiere que modifiquemos la ley de ingresos vigente, y por supuesto pues tendríamos que saber el destino del gasto. Les agradecemos. Gerardo. Yo les quería preguntar, con respecto a la informalidad, bueno, pues el Partido Acción Nacional y los empresarios dicen que no hay una forma pues en la que con esta propuesta se esté atacando la informalidad por lo del IVA generalizado. Pero yo les quería preguntar, ¿cuál sería la propuesta que tendría el PRD para todo lo que tiene que ver con ambulantaje, todas estas situaciones que pues están realmente sin control, o sea, no pagan impuestos y que pues se volvió a cargar la mano sobre los cautivos, ¿no? Sobre los contribuyentes cautivos. Entonces yo quisiera saber si habría alguna pues atribución que se le pudiera dar a los estados, municipios, para que cobraran algún derecho de piso, alguna situación de esa naturaleza que pudiera de alguna forma pues también incluir a esas personas que no pagan impuestos. Bueno, sin duda alguna, a reserva de estar haciendo un análisis mucho más puntual, la propuesta del Ejecutivo es débil en la parte de combate a la informalidad. Y especialmente lo es porque no queda clara la forma en la que hacen una interconexión entre la formalización a través del SAT, el sistema financiero y el propio planteamiento de seguridad que tienen, de seguridad social que tienen, que por sí mismo no queda claro cómo ellos nos presentan que esto nos va a llevar a un esquema de formalidad, pero no se ven con toda puntualidad las interconexiones. ¿En dónde es en donde se puede profundizar? Pues es precisamente garantizando que sea sólida la convocatoria al esquema de seguridad social. El problema es que el titular del Ejecutivo pues sí salió el domingo con bombo y platillo a plantearnos que habrá un nuevo esquema de seguridad social, cuando en realidad se queda muy limitada la propuesta, que si bien es positivo avanzar en el tema de seguro de desempleo, no es tan claro y contundente que eso lleve, digamos, a muchos actores de la economía, especialmente a la micro y pequeña empresa, a incorporarse al sector formal. Ahí es a donde tenemos, digamos, que hacer un énfasis y donde se tienen que ver especialmente las interconexiones con el sistema financiero. Yo solamente querría añadir una frase que pensaba: no se puede cachirulear la deuda del año que viene para traer la deuda del presente año, y eso es lo que está queriendo hacer el gobierno federal en esta propuesta. Jaime Contreras. La quiere cartafixiar. La informalidad, yo creo que la respuesta es muy sencilla. Pues es crecimiento económico. La gente y las pequeñas empresas no están en la informalidad porque es una decisión económica, es una economía de supervivencia ante la falta de crecimiento y la precarización de los salarios. Si no hay crecimiento económico no vamos a acabar con la economía informal. Todo lo demás es falso, no es un esfuerzo fiscal con el que se va a acabar con la informalidad, es con crecimiento económico. Nada más, buenos días, señores, buenas tardes ya. Buenos días, sí. ¿No se canjea la reforma energética por la hacendaria, senador? Sin embargo, ¿se canjea así por la política electoral? Yo quisiera, porque los del PAN dicen eso, que la energética, si no va una, no va la otra. Y como finalmente la energética se refiere y mucho con la hacendaria, incluso sin una sine qua non no hay la otra. El ramo 33 se desaparece. Bueno, ¿qué va a pasar con esos recursos en estricto sentido? Que se pague directamente las medicinas, más bien que se entregue directamente las medicinas en lugar de dinero, y que se pague directamente a los maestros en lugar de dinero por parte de la Federación. Rompe con el federalismo, rompe con el pacto federal, que era lo que se proponía originalmente con esa propuesta. Su opinión en forma específica sobre el seguro de desempleo. Vieja propuesta de ustedes, en efecto, pero nada más va a ser 6 meses y una vez cada 5 años. ¿No es eso también como tapar el ojo al macho? El impuesto de las ganancias, el 10%, no es muy bajo, no es muy parco, no es un cotorreo, no es nada más darle a tole con el dedo. Ya le estamos grabando las ganancias, como por cierto el PRD quiere. Y por último, ¿no permea en este documento de su posicionamiento finalmente, senador Barbosa,
una idea de que siempre sí estamos de acuerdo, aunque digan ahorita que no están comprometiendo el voto. Pudiera parecer que sí están de acuerdo pues con la política que está proponiendo Peña Nieto en términos generales. Me estás provocando. Sí. Hemos dicho con claridad cuál es nuestra posición y hemos dicho que vamos a analizarla y hemos dicho que vamos a aportar y que no comprometemos nuestro voto. Hemos destacado lo que reconocemos, lo que le falta, el tema del petróleo, ¿sí? Y vamos a ver cómo evolucionan las cosas. Decimos con toda firmeza que para nosotros no es la hacendaria, aunque lleve los planteamientos que han sido banderas nuestras, por la energética. Quienes tengan esa idea se equivocan. La política electoral es como otra de las reformas estructurales. No hay trueque para nosotros de ninguna reforma por otra. Son condiciones distintas. Si el PAN tiene una opinión en ese sentido, es la de ellos, no es la nuestra. Vean cómo los hechos se están amontonando, ¿sí? La educativa tal parece que llenó todo el escenario y hizo de alguna forma poner a un lado la energética y la política, pero no es que la ponga a un lado, es que se tienen que atender al mismo tiempo cada una de ellas. Así es que quede perfectamente claro. La otra parte la contesta Dolores. A lo que se propone de gravar con un 10% las ganancias del capital y la venta de acciones y dividendos, nos parece una medida insuficiente, dado que debería de establecerse un impuesto de control a todas las transacciones en bolsa. De esta manera habría más transparencia y, por otro lado, permitiría aumentar la recaudación vía la bolsa de valores. Del ramo 33. Sin duda alguna que hay que analizar con toda puntualidad cuáles son los efectos no solamente económicos, sino especialmente los políticos. Y reiteramos la preocupación que tenemos de que las soluciones se den bajo un corte meramente centralista y centralista en la toma de decisiones desde las compras consolidadas para la parte de medicinas, en lugar de atacar de fondo el problema. Históricamente ha habido un problema de corrupción, sea centralizado o sea federalizado. Y entonces el error de la propuesta del gobierno federal es que no busca combatir la corrupción, lo que busca es centralizar la toma de decisiones. ¿Qué habremos de hacer? Hacer un análisis muy puntual y subrayaremos lo que es una de las columnas torales de nuestro planteamiento. Sin rendición de cuentas, sin transparencia, sin eficiencia en el gasto público y especialmente sin combate a la corrupción, cualquier planteamiento fiscal terminará siendo totalmente eficiente, especialmente frente a la sociedad. Yo solamente destaco algo. Es verdaderamente agresivo para el federalismo y para poner en duda la honestidad de los gobernadores que ahora no se trasladen recursos para el pago de el servicio profesional docente, hoy se llama así, que es la relación laboral, ¿sí? Porque es el nuevo nombre de la relación laboral, recuerden, ¿sí? Y que se pague desde la federación y que ahora no se trasladen recursos para compra de medicamentos, sino que se trasladen en especie, que se digan por qué, y si existen casos de corrupción de gobernadores que desviaron recursos de esos dos ramos, que se les sancione, pero que no se les encubra. Ayer sale a decir a todos los medios que el PRD ha triunfado y ha avanzado con esta propuesta. Nosotros hablamos por el grupo parlamentario de senadores y hemos fijado nuestra posición. Solo te puedo responder de esa forma.
Gracias.